Buenos días a todos jóvenes. El día de hoy vamos a comenzar a hablar de lo que es pseudocódigo. Ya con pseudocódigo ya entramos en materia en el tema que nos va a llevar todo el semestre. La idea es que el pseudocódigo ya es un lenguaje más técnico, ya no es simplemente indicar pasos o mostrar información de forma general, sino que hay que trabajar con información un poco más específica. La idea del pseudocódigo es poder hacer un diseño o poder hacer un borrador de lo que va a ser la solución. Este borrador pues me puede o me debe permitir descubrir posibles errores o, o cosas malas que estén sucediendo en la solución que estoy generando, ya que hay errores de tipo lógico que el lenguaje de programación no detecta, y cuando usted ejecuta o corre la solución, él le dice que todo está bien, y cuando usted va ahí, comienza a ingresar datos y demás, entonces ahí genera los errores. La idea del pseudocódigo es que yo puedo pasarlo fácilmente a un lenguaje de programación. En el caso puede ser Pascal, C, C++, Java, C Sharp, entre otros. Nosotros vamos a trabajar con C. Entonces, este pseudocódigo me va a permitir eh, después pasarlo al lenguaje de programación y ver si la solución sí está totalmente correcta. Pero pues espera que eso se detecte antes con ese diseño. Bueno, a nivel general, el pseudocódigo siempre va a llevar la palabra inicio y la palabra fin. Esto siempre debe ir en todos los pseudocódigos que vayan a realizar para indicar dónde arranca y dónde termina. Internamente entre estas dos palabras pues va a haber algo que es la declaración de variables, entradas de datos, procesos y salidas. Entonces yo siempre debo decidir, definir, obtener qué variables voy a utilizar. Esto es lo que hablábamos en algún momento en el algoritmo. En el algoritmo yo digo qué herramientas necesito. Entonces esas herramientas son las variables. Si yo dejo por fuera algún dato o alguna variable, después no me va a funcionar la solución como tal. Entonces por eso es que yo le insistía con el algoritmo que tuvieran en cuenta todo. Usted dice que si en las herramientas no puso, digamos, zapatos y después dice que se puso los zapatos, pues no sé de dónde lo sacó. Entonces ahí estaría cometiendo un error. Lo mismo si yo le digo acá que voy a sumar dos números y yo tengo que declarar esos datos para poder sumar esos datos. De lo contrario, pues no voy a poder obtener lo que espero realizar. Entonces, ¿qué es la declaración de variables? La declaración de las variables normalmente es donde se van a almacenar los datos, la información que puede entrar por teclado. Y esto pues durante la posible ejecución o el desarrollo pues de la aplicación que usted está haciendo. Entonces, esa información debe llevar unas características que le deben permitir a usted poder trabajar o decidir cómo maneja esa información. Entonces, ¿cómo debe ir? Primero debe ir el tipo de variable y después va el nombre de la variable. Entonces, mucho ojo. Los tipos que normalmente vamos a manejar son entero, real, que estos son de tipo numérico,
Enteros son datos exactos, 20, 30, 50, 8, son números exactos. Los reales ya tiene decimales, entonces 1.5, 30.8 y tipo carácter y cadena. Los caracteres es una sola letra. El tipo carácter es una sola letra y la cadena pues es un conjunto de caracteres. Entonces aquí también hay que tener en cuidado cómo voy a utilizar la información. Si realmente yo necesito un solo carácter o yo necesito una cadena para guardar la información. Entonces, bueno, las variables de tipo entero guardan números positivos o negativos que no son decimales. Las de tipo real, positivos o negativos con decimales. Las carácter, un solo símbolo, una sola letra. Las de cadena, pues guardan una secuencia de símbolos o varias letras. El nombre de la variable. El nombre de la variable debe tener unas recomendaciones para evitar errores al momento de ustedes trabajar con su información. Entonces, por ejemplo, los nombres pueden ser alfanuméricos, o sea, yo puedo combinar letras y números, pero siempre van primero las letras, oído. Siempre las letras van primero y después los números. O sea, yo puedo tener estudiante 1, yo puedo tener empleado 5, nómina 1, cosas así. Pero no es recomendable decir que lo tengo 1 empleado. Ahí puede haber un inconveniente y eso pues me genera errores. Y no puede tener solo números. Ojo, no acepta solo información numérica. Tiene que tener la combinación alfanumérica. Solo letras sí. Solo letras sí lo puede tener. Combinación de letras con números, donde las letras van primero. O solo letras. Pero solo números no es aceptado. Se recomienda que los nombres sean significativos, o sea, que informe para qué van a ser utilizados. Usted puede utilizar variables como A, B, C, D, ya, sí, esa es su variable. Y usted utilizarla y saber qué está haciendo con ella. Pero lo recomendable es, si yo voy a trabajar con un dato específico, pues llamarlo de esa manera. Ya, que voy a trabajar con la edad, pues entonces lo llamo edad. Que voy a trabajar con temperatura, pues lo llamo temperatura. Que voy a trabajar con nombre, pues nombre, etcétera. Para que entonces pueda usted reconocer también qué va a hacer con esa variable. Porque hasta a uno se le olvida qué estaba haciendo con X variable y después lo utiliza de forma errada. Entonces hay que tener en cuenta eso. Si se usan nombres largos, se colocan sin espacios. Por ejemplo, nombre producto, ¿ya? Pero se recomienda que la primera letra sea en mayúscula para usted identificar como las dos palabras que hacen parte de ese nombre de la variable. Por ejemplo, matrícula estudiante. Ya depende pues de cómo lo esté haciendo, cómo lo esté definiendo y cuáles son sus necesidades. Los nombres no pueden llevar caracteres especiales como el ampersand, eh, el porcentaje, el peso, el asterisco. Letras con tilde no son válidas. La ñ también se toma como un carácter especial. Recordemos que el idioma inglés no tiene ese tipo de caracteres. Entonces, para ellos eso no es válido y en el lenguaje no le va a permitir trabajar con esa información. Bueno, para varias variables los nombres van separados por comas. Como se declaren o se creen las variables se debe usar en el resto de la solución. Cualquier cambio, pues ya para el sistema es una variable diferente. Por ejemplo,
tengo la variable peso con P mayúscula y tengo la variable peso con P minúscula. Son diferentes. Pero es que se llaman igual, pero es que la diferencia de la letra ya genera que para el sistema no sean la misma. Entonces hay que tener cuidado con eso también. Este es ejemplo de cómo se declaran variables. Entonces, entero, edad, cantidad de estudiantes, real, área cuadrado, temperatura, carácter, opción, cadena, nombre empleado, nombre materia. Son posibles formas de declarar las variables. Lo que usted debe también mirar es la lógica de su solución, los datos que va a utilizar. Por ejemplo, si usted va a trabajar con ciertas medidas, como temperatura, como áreas, etcétera, normalmente pues son datos de tipo real, porque pues va a llevar decimales. Pero hay otros datos que no precisamente son de ese tipo. La edad usted no dice que tiene 20.8 años. Usted dice 20, 25, 15. Entonces, por eso la edad se considera un dato entero. Bueno, ahora las entradas. Normalmente para la entrada de datos, se utiliza el operador flecha, donde yo tengo el dato y esto significa que se le asigna a esta variable. Ya, esta es una forma de yo tener información y guardarla en una variable. O también puedo decirle lea la variable y aquí guardo un dato. Pues ya depende de lo que usted esté haciendo o usted necesite. Entonces, si yo le digo lea variable, pues entonces lo que ingrese la persona, el usuario, va a quedar guardado en la variable. Lo mismo si yo ingreso o ya tengo el dato X y se lo asigno a esa variable. Ya depende de cómo lo va usted a manejar. Pero normalmente la entrada debe ir acompañada de una salida, o sea, de un mensaje informativo, un mensaje que de alguna forma u otra le diga al usuario qué es lo que va a registrar o qué es lo que va a tener para poder realizar el proceso X. Entonces, yo le voy a decir, ingrese su temperatura, por ejemplo, o ingrese la cantidad de alumnos, o registre su nombre. Entonces, de esa manera, este mensaje, es que es una salida, pero es una salida que me debe ayudar a poder apoyar una entrada. Es un mensaje que indica qué es lo que el usuario va a registrar. Ejemplo, ingresa la nota del estudiante, lea nota 1. Entonces aquí la variable es nota 1 y se guarda la información que ingrese el usuario. Los procesos. En el caso de los procesos, pues la idea es transformar la información. Que yo ingreso datos y después por medio de ciertas operaciones, ecuaciones y demás, pues puedo realizar ciertos cambios. Y pues esos cambios pues, son los que se supone que yo necesito visualizar más adelante. Por ejemplo, si yo tengo esta información
a Z, asígnele X más Y. Quiere decir que yo al usuario anteriormente le dije ingrese X, ingrese Y. Y entonces guardo esa información de lo que me da ese proceso, que en este caso sería algo básico que es una suma. Entonces ahí, de esa manera, entonces obtengo una información que la guardo en Z. Entonces los procesos pues pueden ser operaciones matemáticas de tipo aritmético. Entonces pues la suma, la resta. Ojo, la división se utiliza el slash. Para la multiplicación se utiliza el asterisco. Y también puedo utilizar la función resto, que también algunos le dicen módulo, que me devuelve lo que sobra de la división. Por ejemplo, si yo divido 5 con 2, entonces el resto es 1. ¿Por qué? Porque 5 dividido 2 me da 2, 2 por 2, 4, a 5, 1. Entonces ese 1 es lo que me sobra. Entonces, en este caso a veces sirve para ciertas cosas, ya lo miraremos. También están operaciones situacionales, el de igualdad, mayor, menor, distinto, este es no igual o diferente, mayor igual, menor igual. Ojo, no se olviden bien de este tipo de símbolos porque la gente aún confunde el mayor y el menor. Ya, entonces por ende puede confundirse los demás y generar pues procesos erróneos. Y los lógicos, los operadores lógicos son los que devuelven pues verdadero o falso y pues se trabajan con variables de tipo booleano. Eso con el operador OR, AND y el NOT. Pero pues realmente puede ser que lo necesiten, pero pues nosotros no lo utilizamos ya mucho. Lo mismo que ciertos operadores que me muestra bits, pues de pronto para ciertas cosas complejas es necesario pues tener este tipo de información. Bueno, la prioridad de los operadores, aquí está una listica. Les recomiendo pues que la vean más o menos cómo funciona. De esta manera pues funciona, cae la prioridad. Bueno, las salidas. ¿Qué son las salidas? Las salidas pues ya son mensajes de respuesta después de realizar pues cierta actividad. Entonces esas salidas dependen pues del proceso o de lo que ustedes hayan realizado y pues es un mensaje acompañado pues de la información y con ello pues va usted a obtener ese resultado como tal. ¿Qué se espera del mensaje? Primero que sea claro, ya, que sea concreto. Entonces la suma de los números es, ya, no divagar mucho, no generar tanta ambigüedad o tanta información no necesaria. Específico, si es de suma, si es de restas, si es lo que sea, pues entonces de qué trata el mensaje o de qué trata el resultado o respuesta. Algunos pueden ser explicativos por si se ha cometido algún error, entonces decirle
ha generado un mal dato, alguna cosa así. Ahí es donde pues entran estos explicativos, informativos, educativos y de guía, para que entonces sean entendidos y realmente el usuario se sienta bien al revisar o al ver la información y pueda decir si está acorde con lo que esperaba. Permítame un momento. Bueno, gracias por su paciencia, jóvenes. Bueno, entonces como les decía, estos mensajes, la idea es que si hay algún error, usted le pueda decir al usuario dónde, cómo, por qué cometió ese error y cuál puede ser la forma de solucionarlo. Entonces usted debe tratar de poder eh, guiarlo, poder aclararle ciertas cosas para que él de alguna forma u otra pues asuma esa responsabilidad, porque si no, entonces él podrá pensar que eso no es culpa de él, sino que eso es culpa del programa. Eso muchas veces sucede. El cliente dice que el programa es el malo, que, que hay errores pues en el programa y que por ende pues él por eso tomó ese tipo de decisión o ingresó ese tipo de datos y generó el error. Entonces hay que siempre solventar ese tipo de cosas porque eh, los usuarios muchas veces no quieren asumir ciertas responsabilidades y prefieren decir que es culpa del sistema. Y a veces pues ni ellos mismos saben qué pasó y como no hay un mensaje indicando que el error fue por X o Y razón, entonces la gente prefiere pues lavarse las manos. Entonces hay que tener cuidado con estos mensajes. Lo mismo con la ortografía y el lenguaje. Este no es un editor de texto. Por ende, si usted coloca una palabra mal escrita, si usted coloca una información eh, mal, mal intencionada, el sistema la saca. Entonces, por favor, no cometan ese inconveniente porque así le aparece al sistema, así le aparece al usuario y el usuario simplemente pues se va a sentir ofendido. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Yo les digo que deben ser cautelosos y deben poder eh, hacer sentir bien al usuario. Muchas veces los usuarios frente a un computador son como niños, entonces hay que guiarlos, hay que mostrarles la información y que ellos se sientan cómodos. Entonces, por ejemplo, escriban. Ustedes, miren, para sacar un mensaje,
va la palabra escriba, entre paréntesis va el mensaje, y lo que va a mostrarse en pantalla va en comilla doble. Entonces, esta es la estructura. Escriba, paréntesis, comilla doble. Este es el mensaje. Esto es lo que muestra. Esto, coma, resultado es la variable. O sea, que esto es lo que él va a ver. La suma de los números es, y el dato que tenga aquí. Entonces, la suma de los números es 5, por ejemplo. Si tiene un dato aquí, si tiene información, la variable resultado. Entonces, demuestra este mensaje. La suma de los números es resultado. Y resultado, pues, debe venir con algún dato y mostrará, pues, esa información. Posiblemente, si no tiene ningún dato, pues puede ser o mostrar cero. Pero pues ya depende de cómo se esté trabajando o qué está pasando, pues, con su proceso. También están los comentarios. Los comentarios son mensajes internos. Esos mensajes son para el programador, para quien pueda ver el código fuente. Entonces, una forma es con slash doble. Entonces, slash doble solamente le cubre una línea. Ya antes usted puede colocar slash doble y colocar, por ejemplo, proceso de registro, alguna cosa así. Pero si usted necesita colocar más información, más datos, que sea un poco más larga de lo que va allí, una explicación, no sé, más extensa, entonces abre con slash asterisco, copia todo lo que necesite copiar y al final le coloca asterisco slash. Entonces todo lo que está encerrado ahí queda como un comentario. Ese comentario no lo ejecuta la aplicación. Entonces él sabe que es información interna, que no tiene por qué mirarla y ya, simplemente pasa por encima de ella. Eso solo le pertenece al programador. Bueno, aquí hay un corto ejemplo. Miren, esto es un comentario interno. Ejemplo con información mínima a utilizar por una solución. Entonces, es la asterisco, asterisco la. Entonces yo puedo colocar todo lo que necesite, varias líneas. Aquí está doble slash, solamente me cubre esto. Si yo coloco otra línea aquí abajo, no me lo cubre, entonces me genera un posible error. Declaro las variables, entero ABC, real X, Y, Z. Escriba suma de dos números, entonces miren que es un mensaje. Escriba, ingrese el primer número, lea A. Escriba, ingrese el segundo número, lea B. Entonces, ojo. Acuerden que yo les dije que como yo la tenga, así la voy a utilizar. ¿Qué error hay ahí en este pequeño ejemplo? ¿Qué error se está presentando? ¿Quién me dice qué error hay en este ejemplo? Profe, las comas, ahí no debería, ahí no hay varios. Comas no. Aquí en las variables, en la declaración, Sí. en la declaración debe ir separado por comas. ¿Según por qué? Aquí debe ir separado por comas. En el lenguaje de programación sí termina con algo que se llama punto y coma, pero aquí no es necesario. Pero aquí no, ese no es el error. Profe, en la minúscula abajo. Muy bien, excelente. Ese es el error. ¿Por qué? Porque es que yo la declaré mayúscula, la pedí mayúscula, hasta ahí bien, pero cuando hago el proceso, le digo a C asignele A más B. Inmediatamente él va a decir que esta variable no existe, o que esta variable no está declarada, o que esta variable no se encuentra, alguna cosa así. Entonces ahí va a estar el error. Muy bien, correcto. Entonces, traten ustedes también, es más, ustedes en internet pueden encontrar ejemplos sencillos, más largos, más complejos, pero ustedes tienen que entender qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se realizó
para ustedes ver si hay o no hay errores. Yo he descargado ejemplos, los ejecuto y sacan error. Y voy y los miro y sí, hay algún error de alguna variable, algún error de algún proceso, algún error de ciertas asignaciones. Entonces, pues le toca uno corregirlas y listo, ya funciona. Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta allí? No, profe. Listo, ok. Denme otro minutico. Bueno, continuemos con la otra partecita. Donde hay que tener en cuenta pues la asignación, porque pues la operación de asignación pues hay que manejarla con cuidado y saberla tratar, pues para evitar algún inconveniente al momento de realizar esa asignación. Por ejemplo, yo a la variable le declaro un tipo de dato. Recordemos que habíamos hablado pues que las variables tienen tipos. Y si por ejemplo digo que la variable es entera y le quiero registrar un dato de tipo real, o peor aún, carácter, entonces ahí va a generar un error. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces la idea es que en la asignación se pueda manejar diferentes formas de cómo controlar los datos y eso depende pues de esas necesidades. Entonces, por ejemplo, a n asigna el n más 1, entonces lo que hace es que el valor que tenga n se incrementa en 1 y cada vez que pase por aquí pues se va a incrementar en 1 según pues la necesidad de lo que usted está realizando o generando. También podemos tener este tipo de información donde a una variable le asigna unos datos numéricos. Se podría asumir que estos datos aquí son real, entonces la variable debe ser real. Y pues aquí también son datos de tipo real. Y finalmente entonces yo cojo los resultados, los divido
y se lo asigno pues a la variable cociente. También pueden haber asignaciones de tipo lógico. Entonces 8 menor que 5, entonces esto le genera si es falso o verdadero. Entonces aquí pueden haber diferentes posibilidades. Bueno, continuemos. Aquí pues entonces yo puedo también asignar una cadena de caracteres. Por ende esta variable pues debe ser de tipo cadena. Normalmente en las asignaciones no se puede asignar valores a una variable de un tipo diferente del suyo. Si yo tengo variable entero, pues normalmente no me acepta carácter. Posiblemente no me acepte entero. Pero pues igual hay que tener cuidado cuando está trabajando con la información para evitar ese tipo de inconvenientes o errores. Entrada y salida de información. Pues normalmente los datos de entrada son ingresados pues por teclado o viene algún dato de algún lado. O sea, se utiliza con dispositivos pues de entrada. Y pues normalmente los dispositivos de salida pues la pantalla o la impresora. Entonces para entrar datos, lea o leer. Algunos autores utilizan leer. A veces yo utilizo lea. Y pues la información. Aquí normalmente va una sola variable. No es recomendable colocar varias, solamente una. Y escriba, pues puede ir un mensaje con las variables o los datos que necesite. Ejemplo, entonces, leer. Entonces, este tipo de cosas, pues se podría hacer, pero pues yo no lo recomiendo de mucho. Es mejor por separado, ¿por qué? Porque cada cosa debe llevar algún tipo de mensaje. O sea, ingrese la altura, entonces lea A. Ingrese la base, lea B. Entonces el proceso, hace asignele base por altura sobre 2, por ejemplo. Entonces ahí sí el área es C. Bueno, entonces miren que yo recomiendo que se trabaje por separado porque cada dato que ingresa es necesario para algún tipo de proceso o alguna cosa adicional. Entonces por eso recomiendo más bien hacerlos por separado. Para salida entonces escriba, se visualiza el mensaje que se coloque aquí. No se olviden que si yo coloco algo mal, él lo imprime así, él lo muestra así, entonces ojo con eso. Si no se especifica el dispositivo, pues normalmente los dispositivos por defecto el teclado y la pantalla. Especificar el dispositivo pues ya es algo más avanzado, decir que el dato viene por el escáner o por un lector de código de barras. Por otro lado, pues ya es otro cuento. Bueno, ¿alguna pregunta hasta allí? No, profe. Bueno, bueno, ¿sí me escucharon? Sí, señor. Bueno, Sí, profe. Sí, señor. bueno, voy Sí, a dejar señor. entonces de Sí, grabar. señor. Muchas gracias.